Muy buenas tardes a todos, muchísimas gracias por venir a la presentación de Valencia, escrita por el valenciano y amigo Gabriel Castelló. Nos van a acompañar sobre todo Berta, que va a interpretar la presentación en la lengua de signos española, y tenemos a Olaya, autora del Jardín de Hipatia y de futuras grandes obras y novelas, que nos va a echar un cable. También tenemos una grabación de Guillermo Galván, que lamentablemente no ha podido venir, que problemas físicos le han impedido estar aquí, y yo os dejo con ellos. Os lo paséis bien y muchísimas gracias. Pues quieres que demos paso al vídeo que ha preparado Guillermo, ¿no? Y ya... Correcto. Y de ahí ya continuamos hablando. ¿Vale? Todos, no sé si el sonido será muy bueno, disculpad. ¿Se escucha bien, verdad? Me habría gustado dar un abrazo a Gabriel Castelló, volver a saludar a Olaya, a Javier y a tantos otros que seguro llenáis en este momento la Es Libris Tabernae o Taverne, que es como me enseñaron a mí cuando aprendí latín, a pronunciar el dictongo AE. Tendrá que ser en otra ocasión. Por desgracia ahora mismo no puedo desplazarme hasta ahí y mi presencia se limita a ser virtual y necesariamente breve, al ser a través de un vídeo. Pero virtual o real de forma breve o de forma concisa o extensa, quiero decir, no quería perderme este momento importante para Gabriel, ni fallar a mi promesa de que participaría en la presentación de su novela. Una novela muy especial, hay que decirlo. Creo que una buena novela histórica, además de otras condiciones, como la de ser una buena novela en sí misma al margen del género, debe cumplir una función didáctica o educativa. Y no hablo desde el punto de vista académico, por supuesto. Quiero decir que una buena novela histórica debe suscitar o resucitar en el lector el gusanillo del conocimiento, el ansia por saber más de la época que retrata. Y esta lo consigue con éxito. Tampoco me considero un experto en el mundo romano, por lo tanto, algunos de los hechos históricos de este periodo son para mí conocimientos muy globales, demasiado globales a veces. Por ejemplo, el siglo III en Hispania. Y la lectura de la novela me ha empujado a conocerlo con un poco más de profundidad. Cuando se habla en general sobre las invasiones bárbaras en Hispania, todos conocemos los casos de vándalos y humanos primero, y la de los suevos y los visigodos que finalmente se asentaron en el territorio. Sin embargo, la realizada por los francos siglo y medio antes aparece como una nebulosa, como una simple incursión de pillaje en la Tarraconense, aprovechando la debilidad militar del imperio. Y no es nada extraño que sea esta la imagen que nos ha llegado hasta hoy, porque los escritores latinos contemporáneos a los hechos estaban más preocupados por las conspiraciones palaciegas y por las guerras en Oriente que por lo que pudiera suceder en uno de los rincones, por rico que fuera, del imperio, de los rincones occidentales, concretamente en la Tarraconense. De modo que la mayoría de los escritores que lo citan, y no son muchos la verdad, se refieren a ello prácticamente como una anécdota. La novela de Gabriel nos hace ver que no fue así, que esta inesperada incursión de los francos en el año 260 tuvo un alcance mucho más importante de lo que aparenta o de lo que la mayoría habíamos creído. Resulta al principio sorprendente que una federación de pueblos germanos, asentada con permiso del imperio en lo que hoy conocemos como Bélgica, pueda cruzar toda la Galia y llegar hasta Cádiz antes de embarcarse definitivamente hacia África. Pero así fue, y durante 12 años toda la costa levantina sufrió la furia de un pueblo que no pretendía otra cosa que la destrucción y el saqueo, y desde luego con ningún deseo de asentamiento como sucedió con otros pueblos germánicos posteriores. En cierto modo es un anuncio
inicio de lo que sería la llegada de vándalos y alanos 150 años más tarde. Y si conocemos todos estos detalles, no es precisamente por los autores de la época, ya digo, que apenas se refieren a la destrucción de la ciudad de Tarragona, de Tarraco. La arqueología demuestra que esta devastación fue muy superior a lo imaginable, a lo que citan las fuentes escritas. Desde Lérida hasta Cádiz hay rastros del paso de los francos en los principales núcleos entonces habitados. Incluso en poblaciones interiores de orillas del Ebro y de la meseta norte, aunque en este caso pudo deberse realmente a otra incursión posterior de unos 15 años después que se hizo por la parte occidental de los Pirineos, la zona de Navarra probablemente. Hay tres elementos arqueológicos que demuestran la importancia de esta invasión, una invasión que inicialmente, ya digo, apenas se le concedió mayor importancia por parte de los historiadores. Uno de ellos son los restos de incendios y destrucción que se han hallado en el que imaginamos es el trayecto de los francos hasta que se marcharon por el sur destino a África. Un segundo elemento son las apresuradas fortificaciones de algunas ciudades antes de su llegada. Y un tercer elemento arqueológico, probablemente el más decisivo o el más curioso también, son los numerosos tesorillos que se han encontrado en todos estos territorios. Pequeños capitales enterrados para evitar que cayeran en manos de los saqueadores. Curiosamente, un altísimo porcentaje de estas monedas encontradas corresponde al emperador Galieno, que es el emperador contemporáneo a los hechos de la invasión franca, lo cual demuestra que efectivamente se enterraron en ese momento y en esas circunstancias. La verdad es que esta invasión, la invasión de los francos, que apenas fue atendida por los historiadores hasta no ya los contemporáneos, sino los actuales, no fue atendida prácticamente hasta muy avanzado el siglo XX, marcó un punto de no retorno en la historia de la Hispania imperial. Llevaban, cuando sucedió este hecho, esta incursión de los francos, casi 2 siglos de paz, sin el menor conflicto, al menos sin conflictos importantes, más allá de las llamadas bagaudas, que eran pues las reuniones o los grupos de descontentos, de campesinos empobrecidos que de vez en cuando asolaban los territorios, pero eran circunstancias muy excepcionales. Llevaban ya casi 2 siglos prácticamente sin saber lo que era una guerra, lo que era un enfrentamiento, lo que era un enemigo importante. Llevaban prácticamente, no 2 siglos, pero mucho tiempo sin un ejército asentado en el territorio, pero existía, a pesar de esta situación de paz, un gran descontento social y gran inseguridad ciudadana por estas situaciones que antes me he referido, y especialmente por la poca atención administrativa que le concedía el imperio a las provincias hispanas. La destrucción de los francos acentuó esta crisis y fue en realidad el precedente de la decadencia, de la autarquía y del futuro abandono de los centros urbanos en Hispania, elemento fundamental o elemento decisivo de la decadencia definitiva del imperio. En cuanto a la ciudad de Valencia, que es el objeto principal de esta novela, aunque no solo habla de Valencia, ni muchísimo menos, es aconsejable leerla, porque se aprende muchísimo, no solo de Valencia, ni de la Etania, sino de toda Hispania y a lo largo de un siglo largo. En cuanto a Valencia, decía, existen tantos restos de destrucción en la ciudad, investigados y averiguados por la arqueología, como pruebas evidentes de que la vida ciudadana se detuvo o quedó prácticamente drásticamente interrumpida entre el año 260 y 280, que son esos 20 años en los que los francos asolaron todo el territorio. De modo que la reconstrucción literaria que hace Gabriel de la incursión franca y de la propia ciudad es francamente, valga la redundancia, verosímil, perfectamente verosímil. Como verosímil es el
una novela absolutamente colorista, con una verdadera colección de fotografías de la vieja ciudad, de su proceso de construcción como colonia y su posterior evolución, afectada casi siempre por las luchas de poder en Roma, en la capital del imperio, y en la República previamente, claro. En algunas de sus descripciones, por ejemplo, cuando habla de la fiesta en honor a Minerva, parece estar presenciando una de las actuales procesiones marianas, lo que demuestra también todo un proceso de sincretismo religioso que vivió Hispania en los últimos 25 siglos prácticamente, ¿no? La verdad es que hay muchas historias, a cada cual más apasionante dentro de esta novela, pero hay sobre todo mucha historia con mayúsculas. Baste decir que de sus 736 páginas, las últimas 54 son explicativas, con más de 540 notas, cifras y referencias, citas y referencias. Es decir, que es una novela cargada, absolutamente cargada de historia, lo cual, para los amantes de la historia y de la novela histórica, es algo de agradecer. El resto de las historias, que también está cargada de historias mucho más literarias, se encargará a partir de ahora Olaya. Yo solamente os quedo agradecido por atenderme desde la incomodidad de la distancia y de mis circunstancias, y solo me queda darle mis felicitaciones a Gabriel Castelló por esta obra que considero imprescindible. Buenas tardes y muchas gracias. Pues ahora, siguiendo indicaciones del propio Guillermo, Olaya, es tu turno. Pues yo agradezco muchísimo a Gabriel que contara conmigo para presentarle esta novela aquí. Nosotros nos vimos por primera vez hace ya bastantes años, cuando yo acababa de sacar mi última novela, y él de hecho me la presentó en Valencia, aquí fue cuando nos conocimos, y él en aquella época había publicado ya Valencia en otra editorial, y yo le preguntaba que cuándo iba a hacer una presentación en Madrid. Pero bueno, las cosas no salieron bien, ¿no? Digamos que la novela, desde mi punto de vista, a pesar de que tuvo unas ventas muy notables para lo que son las ventas normales en España, tuvo muy mala suerte, peor suerte de la que merecía, y finalmente se dejó de editar, cuando era una novela que se seguía vendiendo. La novela nunca se dejó de vender, ¿no? Se vendía lentamente, pero se seguía vendiendo, y se dejó de editar. Entonces, Gabriel no vino a Madrid a hacer una presentación hasta que no sacó su segunda novela, Devotio, que está con la misma editorial. Entonces aquí nos volvimos a reencontrar en Madrid, y es cuando dijo que tenía previsto volver a reeditar Valencia, de lo que yo me alegré muchísimo. Cuando presentó Devotio, me acuerdo que dijo una frase que a mí me llamó mucho la atención, que en el caso de Devotio son 2 novelas por el precio de una. Es verdad, porque hay 2 historias que suceden en épocas distintas, muy separadas por el tiempo, y en Valencia no voy a decir que pasa exactamente lo mismo, no son 2 historias, pero sí que hay una novela, digamos, que lleva la mayor parte del peso, que está ambientada en las guerras sertorianas y transcurre durante la primera mitad del siglo I a.C., y luego una introducción muy larga, de más de 100 páginas, que en realidad es una novela, o podría considerarse como una novela corta independiente, que es todo lo que nos ha estado explicando Guillermo. Sucede en la segunda mitad del siglo III después de Cristo, y tiene que ver con esas invasiones de los francos, que fueron absolutamente devastadoras. Es cierto que en las fuentes no se las menciona, pero tal y como nos la presenta Gabriel, son algo verdaderamente, como digo, aterrador, ¿no? Las descripciones de la barbarie, de las matanzas que se hicieron, pues realmente ponen los pelos de punta. Y esta introducción nos permite discernir que Gabriel controla muy bien diversas épocas históricas. Incluso cambia un poco de estilo en la narración de la primera parte,
que se parece más a lo que da en sus novelas sucesivas, de alguna manera sirve de introducción para lo que va a pasar después en Devotio. Estilísticamente las dos partes son diferentes, por eso digo que aunque no llegan a ser dos novelas en una, pero desde luego sí que hay una novela y lo que se podría considerar una novela corta, digamos casi autoconclusiva, porque hay un momento en que el protagonista encuentra los registros de sus antepasados y empieza a leer la historia de la familia varias generaciones atrás. Entonces es cuando arranca precisamente esta historia ambientada en las guerras sertorianas, que nos presenta la construcción de la ciudad, bueno, no la construcción, sino cómo se está desarrollando la ciudad. Y vemos también en la habilidad narrativa de Gabriel, nos presenta dos mundos muy distintos. Como él dice en la conclusión, para un lector que no sea especialista en historia, pues va a decir, pues son dos novelas de romanos, las dos son de romanos, pero son mundos totalmente diferentes. El mundo de la primera mitad del siglo I a.C., esa época tan convulsa y tan interesante del final de la República Romana, y el mundo de la segunda mitad del siglo III es el siglo que se ha llamado tradicionalmente la crisis del imperio, donde hay una gran cantidad de emperadores que se suceden, hay un desconcierto absoluto, un desgobierno, usurpadores que surgen en las distintas regiones del imperio. Pues son dos mundos completamente diferentes que se notan no solo en algunos cambios en las costumbres, sino en la forma general que tenían de ver el mundo. Los protagonistas de esta primera parte de la novela y los protagonistas de la parte de las guerras sertorianas, que es el cuerpo principal de la novela, que ven el mundo todavía con cierta inocencia, es un mundo cambiante, un mundo lleno de posibilidades, que al final muchas de ellas se truncan. Las guerras de Sertorio, que son muy interesantes desde muchos puntos de vista históricos, además aquí están tratadas de una forma especial, porque normalmente digamos, los historiadores, las fuentes, que también hablaré de ello un poquito después, están más centradas en lo que acontece en Roma, en lo que acontece en los diversos episodios de las guerras sertorianas, que se van desplazando a lo largo del Mediterráneo occidental, y lo que nos presenta Gabriel son las historias privadas de una serie de personas que se ven involucradas en esos sucesos, que creen profundamente en ellos y que aportan una carga emocional a la novela que no vamos a encontrar en las fuentes históricas, que son más políticas, por así decirlo, aunque también digo, son tendenciosas porque están comprometidas siempre con uno de los bandos. Y precisamente hablando de las fuentes, es una de las cosas que a mí me gusta de la novela, como yo soy historiadora de formación, de afición, por pasión, pues a mí me gusta mucho que cuando se empieza a leer esta novela, es una novela que está cuidadosísimamente documentada. Se nota que Gabriel ha tardado mucho tiempo en preparar la novela, ha tardado tiempo en escribirla porque está, me parece a mí, muy meditada, y aunque, digamos, la trama conductora serían las guerras de Sertorio y lo que sucede en una familia que es aliada en su lucha, pero realmente lo que nos presenta es una visión mucho más general, una visión cultural amplísima de lo que era el mundo en esa época, de un mundo que estaba cambiando, porque en Roma los que habían llevado, digamos, el poder político hasta entonces reciben una contestación por parte de un cierto sector que son los que pretenden un cambio de gobierno, que todas esas familias que llevaban en el poder muchísimo tiempo pues dejen paso a una nueva generación con unas ideas que favorecen más la participación del pueblo, digamos unas ideas más igualitarias. Y estos personajes, los conductores de la novela, creen fervientemente en que esos cambios son posibles y que en esos cambios se pueden producir. Quien no sepa lo que sucedió al final con Sertorio, pues no lo vamos a contar. Pero bueno, la historia no siempre acaba dando la victoria a los más justos. Una de las cosas que a mí personalmente me llama mucho la atención y que creo que demuestra la gran maestría que tiene Gabriel a la hora de narrar y a la hora de insertar toda esa documentación que él ha tenido que ir recogiendo con muchísimo esfuerzo, es la onomástica, que él, además a mí me parece una cosa muy difícil y que él maneja con absoluta perfección. Porque aquí vamos a tener a personajes que proceden de la parte oriental del imperio, que por tanto tienen nombres griegos, egipcios, vamos a tener a personajes con nombres romanos, vamos a tener a los piratas cilicios, vamos a tener a personajes que pertenecen a los distintos pueblos indígenas de la península ibérica, todos ellos con su onomástica perfectamente representada.
que es una cosa que requiere un grandísimo esfuerzo por parte del escritor y que la mayoría de los escritores no son capaces de hacer. De los escritores o de los documentalistas, digamos, de ciertos tipos de divulgación, incluyendo la que se da en televisión, ¿no? Esto Gabriel también os puede contar mucho. Entonces, a mí, francamente, me parece un libro, como ya hemos dicho antes, muy recomendable. Es un libro que además yo creo que la mayoría de la gente que lo lea va a querer seguir leyendo los libros sucesivos, que forman parte de una trilogía. Digamos que no es una trilogía que necesariamente haya que haber leído unos para leer los siguientes. Son libros diferenciados, tienen un argumento distinto, pero desde luego yo creo que quien haya leído Valentia va a tener ganas de seguir leyendo más cosas de Gabriel. Y no os cuento más porque además me parece que habla mejor de su obra de lo que podríamos hablar ninguno de nosotros, y siempre es un placer escucharle y ver todo lo que tiene que decirnos. Yo, francamente, es una novela que recomiendo sin ninguna reserva. Muchas gracias. A mí me vais a permitir que me levante, porque así os enseñaré este PowerPoint que he preparado. Esto de trabajar en empresas gordas te hace que el PowerPoint lo domines, ¿sabes? Y más o menos pues te da cierto bagaje, ¿no?, para hacer estas cosas. Así que, bueno, lo primero de todo, agradeceros a todos vuestra asistencia, agradecerle a Olaya y a Guillermo pues, el esfuerzo hecho para venir y acompañarme, por supuesto a Alberto y a Carmen de Good Books, la editorial que ha confiado en mí, en este loco friki romano, en hacer su proyecto de su recreación de las guerras civiles romanas a tutiplén. A Javi, por supuesto, aquí el cherry local, agradecido por el lugar y la oportunidad. Y nada, os voy a contar ahora, a grosso modo, Guillermo os ha hablado de esa introducción que tiene la novela, con ese mundo convulso, ¿no?, de la Hispania del siglo III, y Olaya ha entrado un poco más ya a la enjundia de la cuestión, que es las guerras etorianas, que al fin y al cabo es la trama. Entonces, voy a ir yo hablando de la novela y me iré apoyando en el audiovisual, ¿no? Para que veáis lo friki que soy, veréis la mano esta y observaréis que esa mano es esta, ¿vale? Con lo cual, es que una de las cosas que ha de hacer todo escritor es la empatía con sus personajes. Creía que grabarse la mano. No, grabarse la mano no, pero vestirse romano sí, porque ¿cuánta gente que escribe novela histórica hace que tíos con 25 kilos de acero encima salte y corra y vuele y tal? Pues no, pues te puedo asegurar que no, ni vuelas, ni saltas, ni corres. Cuando llevas una cosa de eso pesa 10 kilos, una jamata de estas. Vale, no os cuento lo incómodo que es y el peso y marchar eso, 30 millas al día con eso encima, te tiene que dejar fino el cuerpo. Pero en fin, esos son detalles ya de exceso de documentación. Vamos abajo. Valentia, las memorias de Cayo Antonio Naso. Cayo Antonio Naso va a ser el conductor, el personaje que al fin nos va llevando por este recorrido. Entonces, para conocer un poco de qué va todo esto, primero os voy a hablar del entorno de los Antonio, que es la familia, mi familia ficticia, que al final es mis personajes que he construido para darle color a este momento, de Quinto Sertorio, porque sin él no habría novela. O sea, el Quinto Sertorio es el rebelde, el romántico que acaba siendo el defensor de las reformas y del mundo popular contra la República estanca y cenutria de Sila y compañía, y por supuesto esos conflictos que acaban desembocando en la primera gran guerra civil romana, ¿no?, entre populares y optimates, entre los que no quieren cambios y los que quieren cambios, ¿no? Y como no, como siempre, pues Valencia se alía del lado de los que quieren. Suele pasar. Es una cosa recurrente en nuestra historia y creo que volvería a pasar otra vez. Pero vamos allá, trama histórica. Primer personaje, fundamental, la parte histórica, o sea, la parte real, contrastada, como bien ha dicho Olaya, con fuentes, con la vida de Plutarco, o sea, la vida del Sertorio de Plutarco, con Apiano y con las fuentes clásicas que debes de consultar y debes de tener como un manual para hacer estas cosas. Quinto Sertorio es un personaje ninguneado por la historia, porque unos historiadores le dieron como un héroe, otros como un villano, dependiendo si eran proclives a los populares o a los optimates, o sea, si eran progresistas o conservadores, pues depende de cómo les iba, pues lo tildaron de bandido y sinvergüenza o de héroe nacional, ¿no? Pues al final, yo creo que era un personaje que no había sido tratado en novela,
Colin McCullough solo lo menta, pero lo esboza, o sea, no le da enjundia al personaje, y yo creo que el escrito Sertorio daba para esto y para mucho más. O sea, es un personaje complejo, redondo, convulso, y merecía tener un protagonismo en una novela de este calibre. Y luego nos encontramos con la parte ficticia, para darle el toque personal a todo relato de novela histórica, porque primero es novela, histórica es la Gerió, pero acaba de ser una trama de ficción verosímil o veraz. En el caso de Sertorio es veraz, y en el caso de Cayo Antonio es verosímil. Ha de ser algo que pudo ser así, o que hubiera sido así en aquel momento, aunque sea un personaje ficticio, no cruje. Nada de lo que hay alrededor suyo, en su entorno, su comportamiento, su vida, es diferente a lo que hubiera sido la vida de una familia en aquella época, ¿no? Con lo cual, esto es mi mosaico, o sea, mi parte costumbrista dentro del relato es las vicisitudes de Cayo Antonio Naso, junto o separado, dependiendo en sus dos tramas, la trama personal, la trama militar, con Quinto Sertorio. Esto visto así parece un galimatías, ¿verdad? Dices, hostia, joder, un poco raro, ¿no? Lo veis así, dices, total, pero cuando le das un toque más, de repente, la primera guía Michelin. Aquí tenemos lo que hablábamos de la toponimia y la nomástica, esa es la primera guía Michelin, con lo cual son unos mapitas que tienes ahí todo de cómo era el oriente hispano en aquella época, ¿no? Con lo cual tenemos ahí, según los textos de Estrabón, de Avienio, de Pompeo y Mela, pues tendríamos la imagen de lo que era el territorio y cómo se lo conocía cada cosa. Algunos son obvios, ¿no? Y se entiende, ¿no? Por ejemplo, pues sabe, Ilici te suena ilicitano, es Elche, ¿no? O el Lucentum es un equipo de baloncesto, pues debe ser de Alicante, pues sí. Aunque ellos llaman Leucante, ¿no? Lucentum es un nombre muy tal. O Saguntum, pues sí, nos suena tal. Luego hay otras cosas más curiosas y más originales, ¿no? Que ya dices, ya no te cantan igual. Pero bueno, como veréis, los principales focos, que es donde van a pasar más cosas durante la novela, como es Denia, o Valentia, o Saguntum, o Arce, pues eso sí que los nombres son reconocibles hoy en día, ¿no? No ha cambiado tanto. Por lo cual, eso es uno de los escenarios en los que nos vamos a mover en la novela. Y esta sería la Valencia de entonces. O sea, joder, la Valencia de hoy del Miguelete tal, y la catedral, pues va a ser que no. O sea, de hecho, la fuente del Turia, esa que está en la Plaza de la Virgen, para los que conozcáis Valencia, pues es el templo de Júpiter, aproximadamente. Esto estaría tomado desde la puerta de la catedral, para que os hagáis una idea, para que conozca Valencia. Por lo cual, este es el mundo de Cayo Antonio Naso. O sea, no la Valencia de hoy, sino la Valencia de entonces, con sus murallas, con la basílica, ese es el centro de justicia y de negocios de la ciudad, las termas, las primeras de Hispania, que aún se pueden ver en el Almoina, el centro arqueológico, porque eso hoy en día sigue siendo una parte que se descubrió y es visitable, con lo cual tiene su gracia, y el puerto fluvial. Importante, aunque parezca tonto, ¿qué tiene que ver el puerto fluvial con todo esto? Pues tiene que ver mucho, porque mi protagonista ficticio, Cayo Antonio Naso, es un señor que se dedica al negocio del vino. Sí, el negocio del vino, esa es su misión en la vida. Él es hijo de uno de los primeros colonos de Valencia y a él le tocaron las parcelas de secano. Entonces el hombre pues, no podía plantar ni nabos, ni chiribías, ni mejores, tal, las mejores, ¿eh? Entonces le tocaron tierras arcillosas hacia el interior, entonces dijo, pues ya está claro, pues yo planto vides, que esto dará buen resultado, porque Roma demanda vino y aceite cada vez a una escala mayor, con lo cual eso es un negocio bollante. Y así es, pues el señor Cayo Antonio Naso al final consigue, con los primeros dinerillos que saca de las cosechas, consigue fletar su corbita, la corbita es una nave honeraria, una nave de transporte, donde cabían un montón de ánforas, pues entre 1000 y 1500, las más grandes, y esa trama paralela es la que configura la historia ficticia de mi novela, y es como una familia pues empieza a prosperar gracias al negocio del vino y empieza pues a conseguir una serie de contratos y movimientos y negocio, a exportar. Consigue exportar el vino de la Edetania a otros mercados mientras se está cociendo lo que se está cociendo, que luego veremos lo que va a suceder mientras está pasando todo esto, ¿no? Con lo cual, la novela, más que en dos partes, hay tres. Hay tres. Como Ariodante decía en su reseña, hay tres, porque
La tercera parte de la novela es, ni más ni menos, que el viaje comercial de Cayo Antonio Naso alrededor del Mediterráneo y toda la aventura que le sucede. Es una mini odisea en la cual le van surgiendo un montón de cosas en su camino y configura la parte más lúdico-festiva de la novela, fuera ya de lo que sería el mundo de la rebelión militar. Y tanto, porque ¿qué va haciendo este hombre? Pues aquí cada ánfora describe las escalas. Pues el señor se va a Tarraco y negocia, a Emporiae, a Marsella, tiene un percance gordo en la isla de Elba, que no os voy a desvelar para que cada uno, pues... Claro, no voy a desvelar qué le pasa, ni tampoco a desvelar lo que le pasa en Roma, porque no es de pena lo que le pasa allí, sino más bien lo contrario. Vamos, está con ganas de volver. Después el estrecho de Messina, a Tarento. En Tarento conoce algo parecido a la mafia. Claro, a los inicios de los collegium, que son sí, las mafias, como... claro, tú un comerciante de fuera, ¿qué haces aquí, desgraciado? Claro, entonces empieza a tener problemas con algunos gremios locales que no ven tan bien el que llegue aquí un hispanito a decirnos lo que hay que vender y lo que no. Entonces, pues claro, tiene sus pequeños problemas comerciales, como pasa hoy en día. A Sicilia, también negociando, y ya de vuelta a casa, pues llega hasta África, a lo que es Mauritania, y cuando vuelve a casa, pues se encuentra con que después de ese añito casi, o año y medio de periplo por el Mediterráneo comerciando, cuando vuelve se encuentra una situación muy diferente a la que se dejó. Y se encuentra a este señor. Esas son algunas de las imágenes que hay por ahí, que se puede ver, de lo que fue Sertorio. Porque claro, Sertorio es un personaje, como ha sido ninguneado y ha sido escondido por muchos historiadores, no hay estatuaria. O sea, no te hay... hay las descripciones de Sertorio que están sobre todo en Apiano y en Plutarco, pero no hay ningún tipo de grabado, busto o algo que haya podido llegar desde sus tiempos. Entonces, yo aquí os he puesto, por ejemplo, en la revista Despertaferro, pues lo muestra así, a Sertorio con su cierva blanca, que es curioso porque un pastor lusitano le regaló una cierva blanca y la cierva se comportaba como un perrillo. Claro, los ciervos son animales, no son domésticos, son animales salvajes y no son ni gatos ni perros ni aceptan ningún tipo de trato así. Pero esta cierva, por la causa que sea, pues iba a él como un perro o como un gato. Eso los indígenas y los romanos lo consideraban como un enviado de los dioses. Y él se aprovechó de eso, pues no podéis imaginar, con un mundo supersticioso como aquel, el que llegara a la cierva y dijera, que sí, oye, que Pompeyo va a atacar por... se lo ha dicho Diana. Él aprovechó esa circunstancia muy bien, pero bueno, por eso se representa muchas veces con la cierva, como decirlo, porque es el personaje. Y luego eso es un cómic que hicieron sobre Sertorio, que ya lo presenta una imagen mucho más decrépita, ¿no? Eso ya sería el final de su aventura. ¿Por qué? Porque cuando vuelve Cayo Antonio a Hispania, pues encuentra eso, que Sertorio sublevado Hispania contra la República. ¿Y por qué lo ha sublevado? Pues porque Quinto Sertorio pues, es un hombre idealista, era en ese momento el procónsul de Hispania, para muchos era un idealista, que defendía eso, darle ciudadanía romana a los indígenas, el bajar los impuestos, es un antimontoro. Claro, tenía una serie de reformas en mente, que montó una academia en Osca, en Huesca, para los hijos de los caciques íberos, para informarles en latín, y en griego y en la cultura clásica. Era un tío un poco filántropo en cierto sentido, aunque luego os diré que era todo interesado. No era filantropía pura, sino que tenía un fin mucho más avieso. Pero bueno, un rebelde contra la República de Sila, quizá un visionario, por lo que he dicho, pensaba en un mundo mejor, pensaba hacer lo que César consiguió hacer 20 años después. Es sublevar una provincia y desde esa provincia volver a Roma, derrocar al gobierno de la República y establecer un nuevo orden en el Estado, ¿no? Pero César lo consiguió y él no. O quizá un loco, porque sus detractores, desde la parte de Sila y luego Pompeyo y la parte dura del Senado, pues además desde que se alió, con quien se alió, pues lo consideraron un loco y un temerario, ¿no? Por lo cual era un enemigo público y al final casi se le hizo una damnatio memoriae, borrarlo del mapa para siempre jamás, ¿no? Y mi punto de vista, yo creo que todo a la vez. Es un personaje tan complejo, tan redondo, tan ideal para una novela, que tiene luces, sombras, media luz, media sombra, intermitente,
destaca por lo bueno, por lo malo, o sea, tiene todos los momentos que puedas imaginar, desde las cosas más loables a las cosas más abominables, las puedes recoger en un solo personaje. Y entonces, para los que hacemos novela histórica, el encontrarnos con un personaje de ese calibre eso es miel sobre vuelos. Porque es el tipo de personaje que tú dices, mañana cuando vas leyendo y vas avanzando tal, y dices, ¿esto cómo puede ser tal? Y luego ves que las fuentes es así, o sea, no es que te lo estás inventando, sino que era así, o sea, una persona que hoy consideremos bipolar, capaz de todo, de lo bueno y de lo malo, de lo peor y de lo mejor. Entonces, claro, ¿cuál es la situación en el momento de que estos dos personajes están en unión? Pues la República está en manos de dos sujetos. Y más que en manos de dos sujetos, en los partidos de esos dos sujetos, porque hay uno que ya está retirado de la vida pública y otro que también está finiquitado, que es Mario, ¿no? Pero Sila representa a la facción conservadora pura y dura, estanca, es de la República aristócrata y clasista, mientras que Mario quiere las reformas. Es el que reforma el ejército, es el que quiere cambios en la sociedad. De hecho, es el tío de Julio César. O sea, esa es la línea que continuará después hasta la gran reforma que supone el fin de la República, el colapso de la República y el advenimiento del imperio, por lo cual los que defendían los cambios acaban siendo los que provocan una dictadura vitalicia, ¿no? Como fue en el caso de César Augusto. Entonces, ese mundo tan convulso es el que se encuentra Cayo Antoninazo a la vuelta de España, donde se ha desatado el primer conflicto de verdad, porque hasta ese momento pues, en Roma había habido disturbios y tal, pero no una guerra abierta, con legiones. Eso se desata en España, a través de Sertorio. Sertorio es llamado a retreta a Roma, diciéndole, majete, que te vuelvas, porque ha cambiado el poder, ahora sí la quien domina en Roma y quiere, claro, reponer a los gobernadores provinciales, a ponerlos a los de su color y los de su convencimiento. Y Sertorio dice que no. Y entonces ve la oportunidad de sublevar la provincia estaba harta de pagar impuestos desorbitados a todo el mundo y a partir de ese momento decide, adelante, me rebelo, voy a forzar yo el cambio político. Y eso es un diagrama de lo que fueron las campañas de las guerras sertorianas. Las campañas de las guerras sertorianas fue, pues, esto está sacado de la revista de este mes, de octubre, de National Geographic, que han hecho un artículo bastante majo sobre las guerras, sobre Sertorio y las guerras sertorianas, y el mapa que pone aquí tiene algunos errores, por ejemplo, ahí pone el Lauro 80, en el Lauro 80 no pasó nada, fue en el 76, ¿vale? Pero bueno, supongo que alguna rata de imprenta. Realmente, como veréis, batallas, que es las aspitas que están en todos los mapas de estos tal, las gordas están justo en el terruño. Ahí tienes la de Sucrone, tienes la de Lauro, Sagunto y Valencia, o sea, Liria, Alcira, Valencia y Sagunto. Lo que hoy es la provincia de Valencia, pues hay las cuatro grandes batallas o los cuatro enfrentamientos salvajes que hay entre las tropas gubernamentales y el área de las tropas de Sertorio. Aquí te pone marcado en rojo, así en un color terracota, el territorio sublevado. Tampoco se subleva toda la citerior. Prácticamente toda la citerior es afina a Sertorio, mientras que la ulterior se mantiene firme a la República, en este caso a las tropas gubernamentales. Metelo y Pompeyo tienen en Córdoba un punto fuerte, donde es fiel a la República, mientras que todo el Valle del Ebro es rebelde. Pero que hoy sería, por poner un equivalente a la Comunidad Valenciana, Aragón y parte de Castilla-La Mancha, es rebelde a la República, mientras que el resto se mantiene fiel al Estado. Eso es lo que marcaba que el principal conflicto se tiene ahí. Y en la misma revista pues sale este mapa, que eso es Valencia. Valencia en el año 75 a.C. Y es la ciudad donde confluyen los dos fuertes, porque esta zona era muy delicada, por la sencilla razón de que es una colonia próspera. O sea, Antonio es una de las familias, pero como ellos habían más familias en la colonia, trigo, lino, vino, la verdad, las cosas funcionaban bien, estaba prosperando. La colonia tenía 70 años desde que la había fundado Décimo Junio Bruto a ese momento, iba todo a más. Con lo cual era un granero y ningún gobernante que pretende montar una guerra a gran escala se deja un granero sin cubrir. Con lo cual quien dominara lo que hoy es la provincia de Valencia, Castellón, Alicante, un poco de Cuenca, dominaba el granero
para una revuelta y dejaba sin suministros o sin recursos a quien lo perdiera. De ahí la importancia clara de dominar el levante hispano, porque quien dominara el levante hispano a la larga ganaría la guerra. Y eso lo sabía Pompeyo y lo sabía Sertorio. Por eso al final el conflicto se tiene que dirimir entre el Turia y el Júcar. Como veréis, ellos marcan en la revista hay un esqueleto, ¿verdad? Encontrado ahí justo al lado de la puerta, entre la puerta este y ese es el templo de Asclepio, el templo de Esculapio. Esa es una de las imágenes que a mí me inspiró para la novela. Porque yo cuando me estaba documentando para escribir Valentia, porque quería fundir eso, quería recuperar el pasado de Valencia, ninguneado por nuestra clase política, porque para nuestra clase política actual todo lo anterior a 1238, que es cuando entra Jaime I en Valencia, no existe. Es como si el mar hubiera llegado a Cuenca. Cuando llega Jaime I, se deseca todo y ya hay un sitio. Entonces, la historia árabe, la historia romana o íbera está ninguneada, nadie le interesa. Porque lo que mola es que a partir de Jaime I ya todo guay, pero hasta ese no. Total, que yo en esa labor de documentarme, de redescubrir la Valencia olvidada, vi que en el año 75 a.C. hay un tramo de destrucción que se encontraron 7 cadáveres, como 7 esqueletos, algunos torturados, y sobre todo ese de ahí arriba, el que veis marcado, como veréis, le faltan las piernas de media pierna para abajo. Y ahí ya no está, pero tenía un pilum, ¿sabéis lo que es un pilum? Es la jabalina del ejército romano, pues tenía un pilum incrustado donde la espalda pierde su nombre, por no decir una palabra sola. Claro, se supone, y por lo que hay en los textos clásicos, que cuando las tropas de Pompeyo entran en Valencia, vencen a Herenio en las puertas de Valencia y con casi 10.000 muertos en el lado sertoriano, la ciudad no puede resistir el asalto y cae en manos de Pompeyo, ¿no? Pues lo que hizo Pompeyo fue un escarmiento con todos los líderes rebeldes, o sea, más que con los pequeños soldaditos, o sea, con todos los que habían sido los cabecillas de la rebelión en Valencia, montó un escarmiento en el foro para que a los que hubieran sobrevivido se les quitara la gana de volver a rebelarse nunca más, ¿no? Y en este caso a este personaje le cortan los pies y le clavan un pilum, ¿no? Este personaje es uno de los protagonistas de la novela, podemos decirle quién es. Pero para mí tiene nombre, apellidos, genealogía y todo. Y está aquí, es uno de ellos, ¿vale? Pero este me dio a mí, digo, ya, ¿qué tuvo que hacer este hombre para que le cortaran las piernas y lo torturaran de esa manera tan salvaje? Pues tiene un porqué. La larga. Pues, como digo, esas son las consecuencias del asalto de Pompeyo. Entonces, encontrarte algo así, pues tiene esa fuerza, porque además, dentro de los, claro, se han hecho las pruebas con el carbono 14, de los 7 esqueletos, 5 son de personas jóvenes, 1 no se ha podido concretar, y este, en concreto, es una persona madura, lo cual me venía muy bien para el personaje. Yo quería que fuera, o sea, coincide, o sea, podría ser. Puede, quizá, verosímil. ¿Cuál es el momento clave en todo esto? Pues, como todos los grandes momentos, la gran batalla tiene lugar ahí. Y ese sitio se llama Sucrone. Porque Valencia cae, Valencia es asolada, pero realmente el gran enfrentamiento entre las dos tropas, entre la República y la rebelión, tiene lugar en lo que hoy se llama Albalán de la Ribera. Un sitio muy cercanito a Cira. Eso que veis ahí que se llama Palus Nacarensis es la Albufera. Entonces llegaba hasta allí. Casi está el río Sucro, que es el Júcar, y el puerto sucroniense se llama Cullera. Eso también os suena, ¿verdad? El puerto del Sucro, el puerto del Júcar, Cullera. La Vía Heraclea viene por ahí, y evidentemente, a un lado de la Vía Heraclea, pues tendríamos acantonadas las tropas rebeldes que se habían retirado de Valencia. Sertorio baja a defender su granero, y por arriba nos encontramos a Pompeyo, que viene desde Valencia, henchido de euforia y con ganas de la revancha. Se produce una de las batallas campales más grandes en Hispania después de Munda. Se podría decir que las dos grandes batallotas que hay en época clásica en Hispania son Munda, en época de César, y Sucrón. Aquí hay 30.000 legionarios por cada lado. O
Se dice pronto, ¿eh? Para aquella época, cuando una ciudad grande tenía 6.000 habitantes, el juntar 60.000 hombres uniformados en lo que hoy sería Alcira, es tela, ¿eh? No hablamos de caramuzas como la guerra cántabra, no, hablamos de un pedazo de batalla brutal. Y además una batalla que acaba en tablas. Y acaba en tablas por la sencilla razón de que aparece otro personaje más, que se llama Metelo. Y este personaje es, la República tenía varios generales, podemos decir, destinados en Hispania. Sertorio consigue frenar a Pompeyo, o sea, consigue acabar en tablas. Lo que pasa es que al día siguiente le sale por retaguardia Metelo con más legiones. Y ese es ahí es donde decide, no puedo, con uno puedo, con dos no. No se deja encerrar entre dos frentes, con lo cual acaba retirándose. Este es el punto de inflexión de la revuelta de Sertorio en Hispania. Hasta aquí todo había sido ilusión, hasta aquí todo había sido ganas de cambio, ganas de revolución, ganas de que nosotros podemos cambiar el mundo, pero este es el punto de inflexión porque aquí su gente se da cuenta de que no se le puede ganar a la República. De que se la puede marear, se la puede molestar, le puedes derrotar en batallas, pero no la guerra. Y poco a poco se va desinflando ese sentimiento